Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el tema de el velo. Amén. Lo último que estuvimos hablando es acerca de que la palabra espiritual significa no físico, divinamente espiritual, del espíritu, dones espirituales y con la guía del espíritu. Hoy vamos a ver acá que la doctrina del velo no es una sugerencia. Amén. Veamos acá, la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 2 dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ya nos damos cuenta acá, dice claramente, mis amados hermanos, acerca de las instrucciones, y dentro de ellas, en el capítulo 11 de Corintios, habla acerca del velo. Y dice que retenéis las instrucciones tal como las entregué. Nos damos cuenta, no es una sugerencia, sino es una instrucción. Retenéis las instrucciones tal como las entregué. Dentro de estas instrucciones pueden haber enseñanzas, que es un acto de transmitir conocimiento, doctrina o habilidades; instrucciones, indicaciones como un manual para lograr un objetivo específico; preceptos, mandato que se establece para guiar el comportamiento, las acciones y pensamientos; mandamientos, es una orden que se debe cumplir, generalmente emitido por una autoridad; doctrina, conjunto de enseñanzas para guiar en un área determinada como lo espiritual; el mensaje, forma de transmitir información, ideas o instrucciones; observancias, prácticas que se siguen con dedicación, específicamente en contextos espirituales; la sustancia es aquello que constituye la esencia o la naturaleza fundamental de algo; y por último, las instrucciones tienen que ver con las ordenanzas, normas o mandatos establecidos por una autoridad. Entonces, repito, este punto es de que la doctrina del velo no es una sugerencia, es una instrucción que tiene que ver con enseñanza, instrucción, precepto, mandamiento, doctrina, mensaje, observancia, sustancia y ordenanza. La cabeza de la mujer es su marido. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es su marido, y la cabeza de Cristo es Dios. La palabra cabeza, aquí vamos a ver sus significados, viene de la palabra kefalé, y es la autoridad o dirección de Dios en relación con Cristo, de Cristo en relación con los hombres, o sea, los creyentes, y del marido en relación con la esposa. Significa Señor, señal de respeto, autoridad, vida espiritual y propiedad. Número 2, cubrirse la cabeza, reconocer y aceptar la autoridad, tener una vida espiritual y saber que se tiene un dueño. Y número 3, la palabra cabeza significa piedra angular, algo esencial o indispensable que sostiene un sistema, una idea, un proyecto o una vida espiritual. En el libro de Mateo capítulo 21 versículo 42, Jesús les dijo: ¿Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Estamos leyendo acá, mis amados hermanos, de que la palabra cabeza, que está hablando acá en 1 Corintios 11:3, que pudiéramos pensar que esto no tiene que ver con el velo, pero sí, porque el capítulo 11, mis amados hermanos, en el versículo 3 está hablando acerca de que la cabeza de la mujer es su marido.
Pero en los versículos siguientes dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Y estamos explicando de que en el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 11 habla de que la cabeza de la mujer es su marido, y esto es lo que me interesa dejarles en el corazón para que reflexionemos. Y esa palabra cabeza significa piedra angular. Amén. Y ustedes y yo sabemos que en una construcción la piedra angular es la que define básicamente todo, mis amados hermanos, en una construcción. Y dice aquí que lamentablemente esa piedra angular que vino a ser el Señor, los antiguos religiosos la rechazaron, y esa piedra era Cristo. Amén. Esa es la roca sobre la cual Cristo dijo que edificaría a su iglesia, que era Él mismo, que es la revelación de que Él es el Hijo de Dios. Amén. El Cristo. Y eso es lo que muchas veces lamentablemente acontece en mucha gente, en las iglesias en la actualidad, de que no creen en esta doctrina del velo, y la Biblia muestra que esta doctrina es una piedra angular, es un fundamento. Amén. Recordemos que en la clase anterior yo les explicaba acerca de que la Biblia lo muestra, solo quiero repetirlo y aquí lo vamos a ver el día de hoy, de que hay dos tipos de mujeres, básicamente, hay más, pero dentro de lo que nos interesa en este momento es nada más la mujer natural y la mujer espiritual, a la cual la Biblia dice que a la mujer natural se le dio el pelo, el cabello por velo, pero a la mujer espiritual se le dio el cabello y el velo, la cual la Biblia muestra en el libro de Proverbios, hablando de la mujer virtuosa, y hablando la mujer virtuosa de que ella dice que toda su familia está cubierta con vestiduras dobles, cubierta con doble vestidura. Y de igual forma, si la familia de la mujer virtuosa está cubierta con vestiduras dobles, ella también, espiritualmente hablando, su pelo, naturalmente hablando, y espiritualmente hablando, su velo. Amén. El siguiente dice, la falta del velo trae deshonra. Aquí lo vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 4 al 5. Todo hombre que cubre su cabeza, recordemos que lo acabamos de leer, la cabeza del hombre es Cristo, mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. ¿Por qué el varón no necesita cubrirse? Porque su cabeza es Cristo y Cristo es perfecto, mis amados hermanos. Amén. ¿Y por qué la mujer dentro de este punto sí necesita cubrirse? Porque el velo es una figura de una representación de la cobertura espiritual. Amén. Y por cuanto la cabeza es el varón, esa cabeza necesita estar cubierta, mis amadas hermanas, en cada una de las mujeres casadas, por cuanto el varón es propenso a cometer muchos errores, pero ese velo es una señal de autoridad, de reconocimiento, tanto del varón como también de la cobertura de Cristo. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Aquí vemos los significados de la palabra deshonra o afrenta. Dice afrentar, causar deshonra a alguien de manera intencionada, por acción, por palabra, vulnerar el respeto y la dignidad de una persona. Una cosa es, mis amados hermanos, de que la gente haga las cosas por ignorancia, pero otra cosa es que ya teniendo el conocimiento no quiera practicar. Eso trae afrenta. La palabra deshonra y afrenta también significa hacer abochornar. ¿Y qué es eso de abochornar? Hacer que alguien sienta vergüenza, incomodidad o rubor por su comportamiento. Esto deja a la persona en una posición comprometida emocionalmente.
El siguiente significado de la palabra deshonra es desilusionar. Y desilusionar significa causar una pérdida de ilusión, esperanza o entusiasmo en alguien. Y por último, el último significado es defraudar. Y esto significa incumplir las expectativas o confianza que alguien ha depositado en una persona. La cobertura nos honra y es importante que honremos a quien nos honra. La vida en honra requiere principios, no solo se cae en la deshonra de la cabeza, sino en la negación del mismo. Dentro de la cultura israelita, el cubrirse la cabeza era una señal de respeto para las mujeres. El no hacerlo se interpretaba como una actitud irreverente o de rebeldía frente a las normas sociales y espirituales. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 dice: por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian o me deshonran serán tenidos en poco. Entonces estamos entendiendo de que el velo trae honra, y estamos entendiendo de que la Biblia dice de que Dios honra a los que le honran, y lo dice la Biblia claramente, mis amados hermanos. Y el hecho de que intencionalmente una mujer no quiera cubrirse, eso le va a traer deshonra. Amén. Y que Dios nos libre, y yo sé que ninguna mujer quiere esto. Avancemos al siguiente punto. El siguiente punto es la importancia de cubrirse. Amén. Vamos a ver qué dice acá la palabra del Señor. Seguimos, 1 Corintios capítulo 11, versículo 6. Estamos tratando de explicar todo lo que dice el capítulo 11 en relación al velo, porque el capítulo 11 también habla acerca de la institución de la Santa Cena. Porque si la mujer, dice, no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces, simple y sencillamente, mis amadas hermanas, hay que cubrirse. Amén. La palabra cubrirse tiene sus significados acá. Por lo menos vamos a ver 3. Número 1, cubrir completamente. Salmo 91:4 dice: pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. El siguiente significado es cubrirse la cabeza. Génesis 24:65. ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro?, preguntó Rebeca. Y el siervo le dijo: es mi señor. Escuchen qué interesante. Y ella tomó el velo y se cubrió. La palabra cubrirse, en su tercer significado que vamos a ver, significa algo descendiendo por la cabeza. Amén. Y Salmos 133:1 dice: cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Luego sigue diciendo que baja por las vestiduras hasta el borde. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 7 dice: pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Amén. Proverbios capítulo 31 versículo 21 dice, aquí está lo que le decía, mis amados hermanos. Dice, hablando la mujer virtuosa, amén, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Amén. Estas ropas dobles en la mujer representan el pelo o el cabello, para darme a entender mejor, y el velo. Amén. Pero también está hablando de una cobertura ministerial
como de una cobertura espiritual, celestial. Amén. No le preocupa que haga frío, dice otra versión, pues todos en su casa andan siempre, dice esta, bien abrigados o con vestiduras dobles. Aquí entramos a otro punto, al igual que todo, muy importante, de que el velo es una señal de autoridad. Vean esto. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 10. Por tanto, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Amén. Vemos rápidamente el significado de la palabra autoridad. Es la palabra exousia. Entonces dice ahí la Biblia, lo acabamos de leer, que la mujer debe, vean, ahí lo dice claramente, como lo veíamos en un punto, no es una sugerencia, no es que vea si quiere, sino es un deber, es una obligación, como también es un privilegio. Amén. Dice acá, por tanto, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya vamos a explicar eso que dice ahí, por causa de los ángeles. Ahorita vamos a ver que el velo es una señal de autoridad. La palabra autoridad significa la libertad, escuchen, de actuar, y depende de nuestra autonomía. La palabra esta, libertad de actuar, es capacidad que tiene una persona para hacer algo según su voluntad, sin restricciones externas. Amén. Es muy interesante. Amén. Porque ese velo, mi amada hermana, en el ámbito espiritual les da libertad para poder actuar sin que hayan restricciones externas, dice ahí. Amén. El conflicto con esto es de que si las cosas no se hacen, mis amadas hermanas, bajo autoridad, amén, en el momento que acontezca cualquier derecho legal, cualquier ataque del enemigo, al no estar bajo autoridad, al no tener una señal de autoridad, el ataque puede llegar directo. Por eso, tanto en este punto del velo como ministerialmente, es importante que nosotros podamos reconocer una cobertura espiritual. En nuestro caso como ovejas, un pastor, y en nuestro caso como pastores, un apóstol, que esa es una señal de autoridad. Y en el caso de las mujeres, el velo. Ya vamos a ver esta señal de autoridad en relación a los ángeles. Amén. Y luego dice, y a continuación la autoridad. Entonces la palabra autoridad es libertad de actuar, pero también trae la autoridad. Depende del respaldo externo. Amén. Para actuar, tener el poder o el permiso otorgado por una entidad superior legal para llevar a cabo ciertas acciones. Amén. Ahora veamos esto. Cobertura ante las entidades espirituales, que es lo que dice acá en la parte B del versículo 10. Acabamos de explicar lo que es la autoridad, pero ahora dice que, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Amén. Job capítulo 4, versículos 17 y 18. Vean qué es lo que dice la Biblia acá para poder entender, mis amadas hermanas, el porqué de esa señal de autoridad. Amén. Dice acá Job capítulo 4, versículo 17. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Escuchen esto. Dios no confía ni aun en sus propios siervos, y a sus ángeles, dice. Esta versión atribuye errores. Alguna otra versión dice que aún en sus ángeles encuentra él errores. O sea, ¿qué nos da a entender esta cita? Para poder entender la otra, de que
la mujer tiene que tener una señal de autoridad a causa de los ángeles, de que la Biblia muestra claramente, aquí lo resalté en verde, de que aún los ángeles cometen errores, de que los ángeles no son seres perfectos. Amén. Recordemos, mis amados hermanos, de que la Biblia habla acerca de Luzbel y dice que Luzbel era un sello de perfección, pero aún con toda su perfección, ya ustedes y yo sabemos lo que pasó, se terminó convirtiendo en el tentador, en el diablo y en Satanás, el enemigo, el adversario, calumniador y todo lo que podamos ver. ¿Por qué? Porque se encontró en él la iniquidad. Un error, si lo queremos tomar así. Amén. Entonces la Biblia nos muestra de que los ángeles están propensos a cometer errores. Ahora veamos esto que dice acá para poder entenderlo mejor. Pues está claro de que la mujer tiene que tener señal de autoridad por los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, dice la Biblia, que cometen errores. Y aquí vamos a ver uno de los graves errores que los ángeles pueden llegar a cometer, sobre todo con aquellas mujeres que no tienen una señal de autoridad, que no tienen una señal de pertenencia. Amén. Veamos. Dice Génesis capítulo 6, versículo 1. Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y, escuchen, tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo, hago énfasis en esas palabras, hijos de Dios y mujeres de este mundo, amén, eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Esa palabra, cuando habla ahí de hijo de Dios, está hablando, mis amados hermanos, acerca de los ángeles que en su rebelión cayeron juntamente con Satanás y vinieron a parar acá a la tierra. Pero dice acá, por eso dice, los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo, hace ese énfasis ahí, amén, se dieron cuenta de que eran hermosas, las eligieron, y esta versión dice, y se casaron con ellas, pero otra versión dice, se metieron con ellas, y otra dice, tuvieron relaciones sexuales con ella. Recordemos, mis amados hermanos, de que, por poner dos ejemplos. Uno, cuando el hombre y la mujer estaban adentro en el huerto, la Biblia nos muestra de que ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ya cuando ellos cometieron pecado, la Biblia muestra que se les dieron pieles, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Lo que la Biblia muestra, mis amados hermanos, es que cuando ellos estaban en el huerto sin pecado, tenían otro tipo de cuerpo, un cuerpo de luz, ¿sí? Y no necesitaban de ninguna piel, de ninguna cobertura adicional, porque ellos eran seres con luz. Mas sin embargo, cuando pecan, esa luz que habitaba en ellos se apaga, amén. Y entonces dice claramente la Biblia que Dios les dio pieles para cubrir su desnudez. A lo que voy es de que cuando ellos estaban bien tenían un tipo de cuerpo y cuando ellos pecaron tenían otro tipo de cuerpo. Y aquí les explico esto porque aquí pasó básicamente lo mismo, de que estos ángeles que eran celestiales, al caer, lógicamente ya no cayeron con el mismo cuerpo celestial, sino tuvieron otro tipo de cuerpo, y esta es la razón por la cual pudieron ellos meterse, casarse, tener intimidad, tener relaciones sexuales con las mujeres de este mundo, que ellas sí eran a imagen y semejanza de Adán y Eva, con pieles, con hueso, igual que nosotros, y los ángeles perdieron su figura original, amén, y de esta forma pudieron, pero esos hijos de Dios eran ángeles caídos, amén.
que se metieron con mujeres que no tenían una cobertura espiritual. Pero Dios dijo, versículo 3, no permitiré, escuchen, que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron, escuchen esto, los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. ¿Y qué pasó acá? La Biblia muestra, mis amados hermanos, de que antes de que hubiera pasado este pecado aquí en Génesis capítulo 6, los que precedieron a esta creación, a estos seres humanos que ya solo vivieron 120 años, vivían más de 900 años. Adán, la Biblia muestra que vivió 930, Matusalén 969 años, y así sus contemporáneos vivían esa gran cantidad de años. Pero cuando Dios se da cuenta de esta aberración de que los ángeles caídos se estaban metiendo con las mujeres de esta tierra, y que como consecuencia de ello nacieron acá, dice, guerreros, gigantes, famosos, muy fuertes. Aquí lo que pasó fue que hubo una mezcla de creaciones, y al investigar, mis amados hermanos, aquí en español dice gigantes, amén, pero en el original habla acerca de Nefilim, habla de no solamente gigantes, como lo dice acá en español, sino de otro tipo de seres, lo vamos a decir así, híbridos, que nacieron de la mezcla de una semilla celestial con una semilla terrenal, con un vientre terrenal, y de ahí nacieron seres híbridos, a tal punto que al investigar ahí entran varios tipos de, ¿cómo podemos decirlo? No le podemos decir creaciones, porque no fue algo que Dios creara, de mezclas, amén. Y ya en ese momento ya no habían solamente ángeles caídos y mujeres o los hombres, amén, sino empezaron a haber seres híbridos. En algún otro momento lo hablaremos un poco más claro, pero el punto es acá, ¿cuál es la importancia de que la mujer se cubra su cabeza con velo? De que hasta el día de hoy hay ángeles, mis amados hermanos, y allá no solamente ángeles, ahora también hay demonios, espíritus inmundos, gobernadores, principados, potestades, huestes de maldad, que pueden llegar a estorbar a una mujer, sobre todo cuando ora o cuando profetiza, y por medio de ello estorbar su oración, por medio de ello la mujer estorbar al esposo, y estorbar su profecía, estorbar la vida espiritual. Y esa es la importancia de que una mujer use un velo como una señal de autoridad, porque hay más entidades espirituales que desean ver caída a la raza, a la creación de la mujer. Porque recordemos que cuando la Biblia habla en el libro de Génesis y está hablando acerca de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de lo que el diablo hizo ahí adentro del huerto, el Señor Dios Todopoderoso les dice que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, allí hay varias cosas que hablar, pero en este momento lo que nos interesa es entender de que a quienes puso ahí en enemistad, en pleito, en contienda, es a la simiente de la mujer y a la simiente de la serpiente. Amén. Otro día vamos a explicar eso, porque hay muchas cosas que hablar ahí también, pero por el momento lo vamos a dejar ahí para que nos demos cuenta de la importancia de que la mujer se cubra. Amén. Ya casi voy terminando. Amén. Y aquí dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 13, juzgad vosotros mismos, dice. Y hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿es propio o es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pues definitivamente no, no es propio, no es apropiado. Y luego dice él acá, escuchen, aquí está la diferencia de lo que hemos venido hablando desde la clase anterior, que aquí dice:
la naturaleza misma. La naturaleza, escuchen que nos enseña la naturaleza. Aquí habla del hombre natural y de la mujer natural, pero otra es la mujer espiritual y otro es el hombre espiritual. Entonces la naturaleza misma dice, nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la misma naturaleza nos enseña que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar, y este es el gran conflicto, mi amado hermano, hasta el día de hoy, con mucha gente que no cree en el velo, por lo que dice acá esta cita, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahí sí, ahí está, ahí lo dice, pero claramente lo dice, la naturaleza. Ahí está hablando de la mujer natural. ¿Y quién es la mujer natural? Aquella que cuando el médico o la doctora, ¿verdad? Mamá dio a luz, dijo, señora, tiene una nena, nació como mujer, naturalmente es mujer y haga lo que haga con todos esos problemas que hay ahora de identidad de género, nunca va a dejar de ser mujer. Amén. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero repito, una es la mujer natural, a la cual la misma naturaleza le dio su cabello. Amén. Pero la mujer espiritual le es necesario, a causa de los ángeles, que son entidades celestiales, diagonales espirituales, cubrirse. Y por último, me termina diciendo el apóstol Pablo acá, con todo eso, o sea, con todo lo que él ya explicó de la importancia de que la mujer se cubra, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere decir que esto no es cierto, si alguno quiere oponerse, si alguno quiere poner otra doctrina, nosotros no tenemos tal costumbre, dice, ni las iglesias de Dios. Amén. Entonces él termina diciendo ahí como que el mismo Espíritu le daba testimonio de que este iba a ser un tema controversial. Y él ya dio la explicación, al igual que yo estoy terminando el tema. Ya di la explicación, amén. Y aquí lo que corresponde, sobre todo para ustedes, mis amadas hermanas, que son las que lo deben de usar, es que el Espíritu Santo les dé testimonio. Yo he conocido, como les he contado, varios casos, varios testimonios, mujeres que en la primera oportunidad que escucharon el tema de doctrina, recibieron testimonio, se lo pusieron, y otras que no, escucharon el tema, siguieron congregándose, y al paso del tiempo, el Espíritu Santo, que al final es el mismo, amén, no es que Él tarde en unos y sea pronto en otros, sino simple y sencillamente, a veces, mis amados hermanos, la falta de entendimiento, la falta de búsqueda del Espíritu Santo, amén, se va haciendo que el testimonio se vaya retardando un poco, pero al final es Él el que se encarga de dar testimonio. Así que yo los bendigo, mis amados hermanos, sobre todo a ustedes, mis amadas hermanas, y espero en el nombre de Jesús que el tema pueda ser de bendición para sus vidas.